conocimiento en la materia, en el derecho internacional. De hecho, ya fue por muchos años miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Antes de dar inicio y darle la palabra a nuestra invitada, quiero pedirles a todos que conforme se vayan conectando, vayan registrando su nombre, la institución, si son de la Barra, si son de la MEDIP, o de alguna universidad o institución, algún despacho, y su correo electrónico. Y antes de cederle la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero, nada más quiero, a nombre de la Junta de Gobierno, felicitar a nuestra excelente a nuestra maravillosa prosecretaria, porque el día de ayer fue su cumpleaños. Entonces, Cari, muchas felicidades, que la pases muy bien, esperamos que la hayas pasado muy bien, muchas felicidades, y bueno, le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero para que presente a nuestra invitada de honor. Muchísimas gracias, Eli. Bienvenidos a todos. Hoy, como bien lo decía Eli, tenemos una invitada de lujo, la doctora Villalta. Elizabeth Villalta es abogada y notaria con un máster en Comercio Internacional, embajadora de carrera del Servicio Diplomático de El Salvador, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Escuela Superior de Economía y de Negocios, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Dr. José Matías Delgado, profesora titular de Protección de Datos Personales en la Universidad Tecnológica de El Salvador, conferencista y profesora del Instituto Especializado de El Salvador para la Formación de Diplomáticos, miembro del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional, miembro de ASADIP, miembro de MEDIP, miembro de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho Internacional Privado, miembro del Comité Jurídico Interamericano del 2002 al 2017, como bien lo decía Eli, eso significan 15 años de experiencia dentro del Comité Jurídico Interamericano y miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Como podrán apreciar, nuestra ponente tiene una carrera diplomática y una experiencia dentro del Comité Jurídico Interamericano que es de destacarse, y el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema que tiene muchos aspectos altamente importantes. Primero, por la autoría de este convenio que vamos a platicar. Dos, por los trabajos que ha estado haciendo el Comité Jurídico Interamericano en esta materia al crear un nuevo documento de soft law para poder entender de mejor manera esta convención. Elizabeth, te damos la palabra, por favor. Muy bienvenida. A lo mejor no pudo conectarse. Cari, ¿le puedes habilitar? Ya estuvo. Me oye. Perfecto. Te escuchamos. Sí, perfecto. Sí, quería agradecerles, decirles que para mí es un gusto, un honor y un placer estar compartiendo con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, MEDIT, de la cual me honro de ser uno de sus miembros. La invitación que me dio el maestro Eli para ello. Agradezco las presentaciones tanto de Eli como de Juan Carlos, y quiero decirles que el tema que escogí para esta oportunidad, la Convención de México y el derecho aplicable a los contratos internacionales, es porque para mí es un tema en donde AMEDIT tiene mucho que ver, y quiero hacerles el antecedente y por qué AMEDIT tiene que ver en este tema. Ustedes saben que el ACIDIP pues son el marco para las conferencias especializadas interamericanas de derecho internacional privado que arrancaron en 1975 en Panamá, después de que hubo necesidad de hacer estas conferencias especializadas cuando se empezó a querer hacer un consenso entre los tratados de Montevideo y el Código Bustamante. El Comité Jurídico estuvo ahí involucrado y dijo que era mejor hacer unas conferencias especializadas de derecho internacional privado y donde participaran no solo los estados, sino que también los expertos, porque ustedes son conocedores de la materia, es una materia compleja, y es así como arrancaron la CIDIP como conferencias especializadas en 1975.
como parte del comité jurídico que formé del 2002 al 2017 y como profesora de la materia, pues yo estudié la CIDIP y vi que en la 5ª conferencia especializada salió la Convención de México sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, así como la Convención sobre Tráfico Internacional de Menores. Pero fue hasta en una reunión de AMEDIP en el año 2012 que la maestra de Venezuela, Sorili Figuera, habló sobre la Convención de México. Y en ese momento me llamó mucho la atención de que era una convención novedosa, vanguardista, con soluciones totalmente relevantes para el derecho internacional privado y para la contratación internacional. Así que me dediqué a estudiarla a fondo y la llevé como tema a SADIP en el 2013, a la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Ahí la presenté como ponente y vi que hubo mucho debate entre los miembros de ASADIP, unos a favor, otros en contra de la Convención de México. Y entonces eso me animó más a estudiar la Convención de México. Estudié los antecedentes de la Convención, cómo surgió, y decidí llevarla como tema al Comité Jurídico Interamericano en marzo de 2014. El Comité Jurídico Interamericano, los temas o se los da la Asamblea General o se los proporciona el Consejo Permanente, pero también de acuerdo al artículo 100 de la Carta de la OEA, que establece que es una de las funciones del Comité Jurídico Interamericano, la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, y que de acuerdo al artículo 12, numeral C del estatuto de dicho comité, los miembros podemos llevar temas como iniciativa propia. Entonces lo llevé bajo el acápite del numeral C del artículo 12 como un tema de iniciativa propia para crear un debate en el Comité Jurídico Interamericano y lograr que el tema llegara a la agenda del comité. Así en el 2014 expliqué a los miembros del comité jurídico todas estas ventajas de la Convención de México, todo el trabajo preparatorio que hubo para la convención. Es una de las convenciones donde la Organización de los Estados Americanos, como ustedes saben, ha tenido mayor participación. Este tema fue incorporado en la 4ª conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado que se llevó en Montevideo, Uruguay, allá en el año de 1989, y quedó un documento denominado Bases para la Contratación Internacional. Ese documento pues era el antecedente para llevarlo después a las 5ª CIDIP, y el comité jurídico que en ese momento preparaba los proyectos de convenciones para la CIDIP, el comité jurídico en los años de 1991 y 1992 preparó un proyecto de convención a cargo del relator del tema, el maestro y profesor y doctor José Luis Siqueiro. Entonces él trabajó el proyecto de convención para llevarlo a la 5ª conferencia especializada. También la OEA, como parte de sus trabajos de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Derecho Internacional, hizo un cuestionario que fue circulado para todos los Estados miembros de la OEA, como trabajos previos. También hay que tomar en cuenta que para esta 5ª conferencia especializada que se llevó a cabo en 1994, ya eran parte de la OEA, Canadá y la mayor parte de los estados del Caribe. Esto hacía que se diera un desafío para la organización en el sentido de que teníamos que armonizar el common law o derecho anglosajón con el civil law o derecho escrito, derecho civil. Eran los grandes desafíos en el momento para las conferencias especializadas interamericanas. Esto hizo que además, como otro trabajo preparatorio, se diera una reunión de expertos. Esta vez fue en Tucson, Arizona, en noviembre de 1993. Y de esta reunión de expertos, junto con el proyecto de convención del maestro Siqueiro, las
contestaciones que habían dado los Estados miembros al cuestionario que circuló la OEA, todo esto hizo que se diera un nuevo proyecto de convención que se basó en todo lo anterior y que esto se presentara a la 5ª conferencia especializada de Derecho Internacional Privado que se celebró en la Ciudad de México en marzo de 1994. Ahí se discutió pues todo lo que era la Convención de México sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales. Esta convención se basó en instrumentos tanto del marco universal como del marco regional. Entre los instrumentos en los que se basó la Convención de México para el marco universal, fueron la Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventas internacional de mercaderías, conocida también como Convención de Viena de 1980, que precisamente este año es el 40 aniversario de la Convención de Viena. También se basó en la Convención de la Haya de 1985 sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales. Se basó también en los principios de UNIDROIT sobre contratación internacional y también en lo que fue la Convención de Roma de 1980, también sobre contratación y obligaciones contractuales. Y en la parte regional, tuvo en cuenta los tratados de Montevideo de 1889, 1890 y de 1939, 1940, sobre también de las obligaciones contractuales y la ley aplicable a los contratos internacionales. Y en el Código Bustamante de 1928, en su parte 4ª, relativa pues a las obligaciones contractuales. Y además la legislación interna de los estados de la organización. Todo esto fue el fundamento jurídico prácticamente de la Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, que la denominaremos pues Convención de México, aunque algunos también le dicen la CIDACI. Entonces, entre lo novedoso de esta Convención de México que yo les expliqué en el 2014 a los miembros del Comité Jurídico, era sobre todo en el ámbito de aplicación, ya que la convención se refiere al derecho aplicable y no a la ley aplicable. Entonces esto hace más amplio el ámbito de aplicación de la convención, porque también incorpora a los principios de derecho mercantil internacional, a los usos y costumbres, o sea, la lex mercatoria. Entonces todo eso era parte de lo que ampliaba la Convención de México. También otra de las novedades era que este derecho aplicable tenía que ser expresamente dado por las partes, y que esto era pues que debería de ser expresamente elegido, y si no había, y si había duda en la elección, debía de tomarse en cuenta las cláusulas contractuales o lo que las partes indicaban. Otra de las novedades de la Convención de México estaba en el artículo 7, que hablaba sobre el principio de la autonomía y la voluntad en su forma más amplia. No sé, o sea, en este principio se establece que las partes son las que eligen el derecho. O sea, el derecho es elegido por las partes. Hay una amplia aplicación del principio de la autonomía y de la voluntad. Y cuando no está claro el derecho expreso de las partes, entonces nos podemos ir al principio de la proximidad, o sea, cuando hay vínculos más estrechos. Todos estos principios pues eran novedosos para 1994. La otra novedad pues era hablar de los principios y usos del derecho mercantil internacional. Se hablaba en la Convención de las Organizaciones Internacionales. Esto no quedaba muy amplio porque no se determinaban qué organizaciones internacionales, pero prácticamente era la incorporación de la lex mercatoria en la convención. También se hablaba de que esta convención podía afectar a la parte más débil en la relación,
y entonces se podía sostener que para eso estaban los artículos 11 y 18 de la Convención, uno que se refiere a las normas imperativas, el 11, o a las leyes de policía, que hace que se aplique la ley del foro, igual pues el artículo 18 que nos remite al orden público, y que también esa remisión al orden público limita el derecho extranjero y hace la aplicación de la ley del foro. Todas estas novedades que estaban enmarcadas en la Convención de México son soluciones que ahora precisamente la contratación comercial internacional las está tomando muy en cuenta. Y entonces todo eso se explicó en el seno del Comité Jurídico Interamericano. Se dijo también que pudo ser que la Convención de México no lograra las ratificaciones deseadas, porque eso también llamaba poderosamente la atención, que solo México y Venezuela la habían ratificado y que había sido suscrita únicamente por Brasil, Bolivia, Uruguay, México y Venezuela. Entonces, que gran parte era por la no difusión de la convención. Los estados no sabían las ventajas que nos podía dar la Convención de México, no hubo una comprensión, una difusión seria de la convención. Lo otro era que los principios eran demasiado novedosos para el conflictualismo que era el criterio que se usaba en América, pues un conflictualismo territorialista, y todas estas soluciones novedosas pues no dejaban de chocar con esa otra forma de determinar la ley aplicable. Y otra de las cuestiones fue que prácticamente algunos sostenían que no había una armonización muy adecuada del Common Law con el Civil Law, porque la convención tenía muchos problemas lingüísticos y que no había una traducción fiel del español al inglés. Entonces, todas esas fueron algunas de las cuestiones que en 1994 se pudieron ver de la Convención de México. El Comité Jurídico vio que el tema era importante y que este tema podía ayudar también a actualizar otras convenciones dadas en el marco de la CIDI, que muchas de ellas también no son apreciadas por todo el sistema interamericano. Entonces, el tema quedó en la agenda del comité, pero se le cambió el nombre y quedó como el derecho aplicable a los contratos internacionales. Así fue como el tema logró pasar y ser parte del temario del Comité Jurídico Interamericano en el año 2014. En esa oportunidad se me dijo como que se me nombraba relatora del tema, porque yo lo había llevado, y que en el próximo periodo ordinario, que iba a ser en agosto del 2014, presentara los avances sobre el tema y si el tema había sido aceptado por algunas legislaciones de los estados. Así que en el periodo de sesiones del 4 al 8 de agosto del 2014, amplié todo lo relativo a la temática de la Convención de México, expliqué de que no necesariamente podía hacernos parte de la convención, o sea, ir no solo por la vía de la ratificación, sino que los principios de la convención podían ser adoptados en la legislación interna de los estados, como parte del proceso de la recepción del derecho, o sea, convertir derecho internacional en derecho interno, y que para eso podíamos ocupar el proceso de la incorporación, ya sea una incorporación material que podía ser trasladar completamente los artículos de la Convención de México a una legislación interna, o hacerlo a la incorporación de los principios informadores de la Convención, o sea, una incorporación por referencia, y que de esta manera lo había hecho Venezuela en su Ley de Derecho Internacional Privado de 1998. Había ocupado el sistema de la incorporación de los principios informadores principales de la Convención de México sobre derecho aplicable a los contratos internacionales. Que posteriormente, en el 2014,
teníamos que República Dominicana había ya adoptado una ley de derecho internacional privado, la ley de 2014 precisamente, en la cual incorporaba a dicha ley muchas de las soluciones establecidas en las conferencias especializadas sobre derecho internacional privado de la OEA, y entre ellos en la parte de la contratación internacional había incorporado muchos de los principios de la Convención de México, como ha sido el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la proximidad, y todo lo relativo a las normas imperativas y al orden público. Entonces, todo eso pues vieron en el comité los artículos que tenía, pues que tiene la ley de derecho internacional privado de República Dominicana, que también en ese mismo año, en el 2014, Panamá también tiene un código de derecho internacional privado, que es también el código de 2014, y que también en muchas de sus disposiciones hace una incorporación por referencia de las convenciones de la CIDIP, así como también de la Convención de México. Y así es como también el Código de Derecho Internacional Privado de Panamá incorpora el principio de la autonomía de la voluntad. También expliqué en esa oportunidad de que ya en el ámbito universal, en la conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, un grupo de expertos de todo el mundo estaba trabajando en los principios de la Haya sobre el derecho aplicable a la contratación internacional, y que también en esos principios de la Haya se tomaba muy en cuenta la Convención de México, o sea, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, una convención que sin duda estuvo en las mesas de trabajo y que sirvió pues de inspiración a los expertos que trabajaron los principios de la Haya sobre contratación internacional. Y también expliqué en esa oportunidad de que ya Paraguay empezaba a trabajar una ley de derecho internacional privado para la ley aplicable en la contratación internacional, y que Paraguay estaba ocupando las dos formas de incorporación material, o sea, trasladando artículos casi completamente textuales, e incorporación por referencia, y que estaba como fundamento la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, o sea, la Convención de México. Con toda esta legislación interna de los estados, el desarrollo en los estados, y así como reformas a los códigos civiles de varios estados, como el Código Civil de Argentina, todo esto hizo que el comité jurídico dijera que el tema siguiera en agenda, y que además para la próxima reunión se presentara un cuestionario por la relatora, un cuestionario para los estados miembros, para los expertos, para los operadores y para la academia, para que nos determinaran cómo podíamos seguir en el camino en este tema del derecho aplicable a la contratación, a los contratos internacionales, y cómo era la mejor manera de poder introducir estos novedosas soluciones para la contratación internacional. El cuestionario se preparó y se presentó en el periodo de sesiones del 2015. Fue un cuestionario tanto para los estados pues como para los expertos, operadores y academia, para tener una armonización con el Common Law y el Civil Law. El comité jurídico muy acertadamente también agregó como relator del tema al doctor David Stewart, que también ya se retiró del comité jurídico, ya no es miembro, pero estuvo también por mucho tiempo miembro del comité. Ustedes lo conocen mucho, profesor de Georgetown. Entonces, para que juntos hiciéramos el cuestionario, para que también en ese cuestionario tuviéramos la impresión
de los países del Common Law. Ese cuestionario se circuló todo el año del 2015 y con lo que respondieron todos los estados, lo que respondieron los expertos, las academias y los operadores, pudimos seguir trabajando en el tema. Entonces, con las respuestas del cuestionario que se presentaron en el periodo de sesiones del 2016, también en esa oportunidad, antes de dar el resumen de esa respuesta, había también más avances en el tema de tanto universal como regional. En el tema universal es que ya habían sido aprobados los principios de la Haya sobre el derecho aplicable a la contratación internacional. Y en la parte regional ya había sido promulgada el 15 de enero de 2015 la ley de Paraguay sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales, sobre la contratación internacional. Entonces se hizo un parangón en esa oportunidad entre los principios de la Haya y la Convención de México sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, y se vio de que muchos de las soluciones novedosas que da la Convención de la Haya son tomadas la Convención de México son tomadas por los principios de la Haya. Así vemos que entre los principios de la Convención de México que son tomados por los principios de la Haya son el principio de la autonomía y la voluntad, el principio de la proximidad o de los vínculos más estrechos, también todo lo que la Convención de la Haya dice que no se aplica, como las sucesiones testamentarias, las cuestiones de familia, todo eso también no se aplica para los principios de la Haya sobre el derecho aplicable a la contratación internacional, y se toma también todo lo relativo a los usos y a los principios de derecho comercial internacional, la ley mercatoria, y también en ambos instrumentos se toma lo relativo a las normas de policía o las normas imperativas y todo lo relativo a lo que es el orden público. O sea, hay bastante similitud entre la Convención de México y los principios de la Haya. Y todo eso pues fue llevado al periodo de sesiones del 2016. También en esa oportunidad se explicó cómo había logrado promulgarse la ley de Paraguay sobre el derecho aplicable a la contratación internacional, en el cual uno de sus principales redactores es el doctor José Moreno Rodríguez, que ahora es miembro del Comité Jurídico Interamericano, y él en esta convención se explicaba, en esta ley se explicaba muy claramente de cómo la Convención de México había sido incorporada ya tanto en forma material, incorporación vía material, como también incorporación de los principios informadores, y hay muchas soluciones en la ley de Paraguay que casi son los textos de la Convención de México. Entonces, para que vean ustedes cómo la Convención de México se ha ido incorporando, si no bien a través de la ratificación del instrumento, pero se ha ido incorporando a la ley interna de los estados. Esta ley de Paraguay se considera una de las leyes más modernas en las Américas sobre contratación internacional. Y ya volviendo nuevamente al cuestionario, con el cuestionario tuvimos lo que los expertos nos manifestaron, los estados miembros también, las academias y los operadores, y vimos que sí estaban muy interesados en ocupar los principios y las soluciones de vanguardia y novedosas de la Convención de México. Dijeron que había sido poco conocida, que no sabían los estados las ventajas que daba esta convención, que había habido muy poca difusión, y que esta convención podía servir a los legisladores para poder hacer legislación interna en sus estados sobre contratación internacional, servir a los operadores, sobre todo a los jueces, a los operadores de justicia, para poder aplicarlas en los casos que llegaran y formar parte pues de la jurisprudencia. Y entonces hubieron
comentarios muy buenos, positivos. Además, hubieron comentarios sobre por qué la convención no había logrado, pues, llegar a una ratificación de los estados, no obstante que esté en vigencia, porque la convención, de acuerdo al artículo 28 de la misma, entraba en vigencia con 2 estados que la ratificaban. Entró en vigencia en 1996, es una convención vigente para el sistema interamericano. Los expertos pues nos dijeron de que el problema era que eran unas soluciones muy novedosas de 1994 para lo que era la Convención de México. O sea, era romper el sistema conflictual de señalar la ley aplicable para entrar a señalar como derecho aplicable el principio de la autonomía de la voluntad, o sea, el derecho elegido por las partes, que no se comprendía mucho lo que era el derecho el principio de la proximidad, o sea, los vínculos más estrechos, que tampoco era muy asimilable en esos momentos el principio de la proximidad, y que también era complicado todo lo relativo a la lex mercatoria y a los principios y usos del derecho mercantil internacional. Y también nos dijeron de que había una mala traducción entre lo que era el texto de la convención en español y el texto de la convención en inglés. Y lo otro es que sintieron de que había habido una incorporación forzada del civil law con el common law, pero que eso era lo negativo pues que vieron los estados y los expertos y la academia en las respuestas que tabulamos nosotros con el doctor Stewart para tener una síntesis de lo que nos habían dicho todos los expertos. Entonces, esto se llevó pues al comité en las sesiones del 2015, en agosto del 2015, ya en el 2016 se vio, como les digo, el resultado de todo esto, y ya en el 2016 entró como miembro el doctor José Moreno Rodríguez, un experto, doctor y profesor y académico y jurista paraguayo, que fue, como les dije, uno de los principales redactores de la ley de Paraguay. Y entonces ya el tema se nos dio a ambos como relatores para ver qué destino se le daba al tema. Ese era mi último año pues en el comité jurídico, y entonces porque el 2016, 2017 terminé, entonces empezamos a trabajar con el doctor Moreno y vimos que podía darse a través pues de un soft law, de un derecho suave, que era pues el derecho que más está dando en el sistema interamericano. Ustedes saben que en el sistema interamericano se está en el reto de cómo consensuar el civil law como el common law, y que la mayoría de últimos instrumentos han sido derechos suaves, el soft law, leyes modelos, leyes marcos, resoluciones, principios. Así, por ejemplo, están los principios de acceso a la información pública, que esos principios han servido mucho para que en las Américas tengamos casi todos los países ley de acceso a la información pública, que se sirvió como modelo, pues los principios informadores, guías, que son lo que más los estados actualmente pues aceptan en cuanto a la armonización del common law y el civil law. Incluso resoluciones como la Carta Democrática Interamericana, que no es un tratado, sino que es una resolución que se adoptó el 11 de septiembre del 2001 en la Asamblea Extraordinaria de la OEA, y se adopta pues la Carta Democrática Interamericana. Entonces, muchos instrumentos novedosos en el sistema interamericano ya no son productos del hard law, sino que del soft law. Y entonces eso es importante para que nosotros viéramos el giro del tema. Entonces se dijo que quizás lo mejor era trabajar en una guía sobre el derecho aplicable a la contratación comercial internacional. Entonces, para eso también se hizo otro cuestionario para los expertos, los estados y las academias.
esta guía no iba a ser dirigida no solo a los estados, sino que a los operadores, a los legisladores y a las academias, para que se pudieran incorporar en sus trabajos y en sus casos. La guía es una guía novedosa. La guía fue terminada y concluida por el doctor José Moreno Rodríguez. Yo solo empecé con él en los inicios de la guía, porque la guía pues ya prácticamente fue cuando yo ya me retiraba del Comité Jurídico Interamericano. La guía se terminó en el 2019, pero sí es una guía en la cual pues ustedes pueden ver todos los principios de consenso que han aceptado la mayor parte de los estados, porque digamos, en cuanto al principio de la autonomía y la voluntad, se hizo un estudio sobre cómo los estados de las Américas aceptaban o no el principio de la autonomía y la voluntad. En cuanto a la proximidad, también se hizo un estudio de cómo las leyes y los códigos de los estados de las Américas tienen o no incorporado la proximidad. Sobre el fraccionamiento, el DPK, también se hizo un estudio cómo esto tenían todos los estados, un estudio sobre las normas imperativas y el orden público, que es un concepto pues que como ustedes saben no hay un acuerdo claro sobre qué se entiende o no por orden público. Todo eso pues también está recopilado, todo lo que dicen los estados. Además, se tienen comentarios de la CENURMI o UNCITRAL, se tienen comentarios de UNIDROIT, y es una guía pues completa. Está dividida como en 19 capítulos, cada uno con los temas: derecho aplicable, el ámbito de aplicación, principio de la proximidad, fraccionamiento de los temas, el DPK, pues sí, que puede un contrato, una parte normar un derecho y otra parte otro derecho. Entonces todo eso está pues en la guía, y ya terminó, como les digo, en el 2019, ya la Organización de los Estados Americanos ya publicó la guía, donde ustedes pueden ver todo lo que se establece y cómo nos puede servir para incorporar estos principios en los estados que quieran avanzar en su legislación interna, y además a los operadores de justicia para poder resolver sus casos cuando tengan dudas sobre qué es la proximidad, qué son los vínculos más estrechos. Entonces pueden, porque la guía pues no es enorme, son como 164 páginas, pero en esas páginas también pueden ver hay el comparativo entre la Convención de México y los principios de la Haya. Está artículo por artículo comparándose en la guía, tanto la Convención de México como los principios de la Haya, y también está todo lo relativo a la traducción. ¿Por qué es lo que el mundo anglosajón vio que no estaba bien en la traducción del texto al español al texto al inglés? Todo eso también está en la guía. Además está pues todo lo relativo a las fuentes bibliográficas. O sea, prácticamente la guía no es larga, la guía son como 130 páginas, que se trató de hacer pues una guía lo más accesible posible para el trabajo de los operadores y de los legisladores. Entonces es una guía para que se pueda manejar fácilmente, y eso para que lo tengan pues presente, de que todo esto que se caminó de la contratación internacional como soluciones de novedosas y de vanguardias en las Américas tuvo mucho que ver con la Convención de México. Parte todo de la Convención de México y también parte de la MEDIT, porque gracias a Dios yo estuve en ese seminario de la MEDIT, vi cuando expusieron la Convención de México. Me pareció injusto que con unas soluciones tan novedosas y de vanguardia, la Convención de México no fuera aplicada en la legislación de los estados de las Américas,
y entonces dije, decido caminar con la convención para llevarla a un final feliz. Gracias a Dios que tenemos ya la guía que hizo pues el doctor José Antonio Moreno, y con esa guía pues prácticamente no hemos terminado el camino, pues falta recorrer más, de que los estados incorporen esas soluciones novedosas en sus legislaciones internas. Ya tenemos varios estados que tienen sus leyes de derecho internacional privado y que han incorporado las soluciones de vanguardia de la Convención de México, pero esperamos que los estados caminemos más y que podemos así armonizar todo nuestro civil law, como no, en el sistema interamericano. Bueno, yo me quedaría aquí. Le agradezco mucho su atención y espero pues las preguntas que tengan a bien hacer. Presidente, quisiera Sí, hacer un comentario. Soy Leonel Pérez Nieto. perdón, doctor, no lo escuchamos. Que quisiera hacer un comentario. Adelante, doctor. Bueno, ya nos relató la expositora cuál ha sido el camino burocrático dentro de la OEA para dar a conocer una convención que se había aprobado 20 años antes. Y es bueno saber que finalmente se dieron cuenta que existía esa convención. Y eso, pues, para México es importante. En realidad, yo quisiera precisar que el antecedente de 1989 partió de unas bases que había elaborado un abogado argentino, Boyano, con el que la delegación de México estuvo en contacto en la época, y que sorpresivamente en 89 se echó para atrás de todo lo que había dicho y Argentina no ratificó la convención. Solamente la convención fue ratificada por Uruguay, posteriormente por Venezuela y por México. México reelaboró el proyecto, tuvo una alimentación muy importante de la reunión de Houston, no de Houston, sino de Tucson, en Arizona, y luego el que realmente introdujo la visión del derecho anglosajón fue el profesor Friedrich Juenger. Ese es el proyecto que finalmente se presentó en 94. La convención efectivamente fue absolutamente novedosa. Tuvimos, cuando la aprobamos en México en 94, un desconcierto de parte de pues la gran mayoría de países latinoamericanos, porque no aceptaban la autonomía de la voluntad. Fue una verdadera lucha el que aceptaran la autonomía de la voluntad, que ya, por lo que ha dicho la profesora Villalta, 20 años después, con todo un proceso dentro de la OEA, se logró de alguna manera irla difundiendo, digamos. Efectivamente, uno de los puntos que hay que discutir, y ojalá que pudiéramos tener alguna sesión específica en la que analizáramos la convención, que es muy importante, además de analizar la autonomía de la voluntad, es el orden público, pero en el sentido como se estableció en la convención.
Es decir, la convención por primera vez estableció en el ámbito nuestro la posibilidad de que un juez nacional aplicara el orden público. Bien está la cuestión de México lo planteó de una manera muy novedosa. Sí rompimos con la fórmula tradicional de los conflictos de leyes, pero pues ya soluciones modernas, sobre todo. Se quedó trabado. Creo que se nos perdió el doctor Pérez Nieto. Hay problemas con su internet. Bien, bueno, vamos a esperar a que se conecte nuevamente. En tanto, si hay otra pregunta, adelante. ¿Se me acabó el tiempo o qué? No, perdón, doctor, es que dejamos de escucharlo. Se nos perdió. Bueno. Si nos puede volver a formular la pregunta, te lo agradeceríamos. Yo no sé a dónde me quedé en la exposición, pero lo que yo quería subrayar es que sí, el principio del orden público en el sentido que lo planteo yo, sí la autonomía de la voluntad que no fue aceptada yo creo que el 98% de los países latinoamericanos. Hubo ahí una posición muy negativa de Argentina y Brasil, territorialistas a morir en ese momento, y el punto de los vínculos más estrechos que decía yo que fue la aportación que nos hizo el profesor Friedrich Juenger. Otro aspecto fundamental que convendría en otra ocasión analizar es la incorporación de la lex mercatoria o la posibilidad de que se aplique lex mercatoria. Lo que nosotros pensamos en ese momento fue elaborar un artículo que, aplicándolo por el juez nacional, le permitiera de manera directa aplicar la lex mercatoria. Esto, yo creo que la labor que menciona la expositora es muy loable, una labor que se hizo 20 años después y que afortunadamente ya ha hecho avanzar a esta convención. Esos serían, entre otros puntos, los que yo quería mencionar. Muchas gracias. Perdón, yo quiero hacer una pregunta también a nuestra expositora. ¿Cuál realmente era el temor que tenían varios países, sobre todo en Sudamérica, sobre la libertad contractual, sobre el principio de la autonomía, de la voluntad de las partes? Yo sé que en la Convención de México es prácticamente irrestricta, salvo por la aplicación de normas de orden público, pero ¿cuál era el verdadero temor que tenían, sobre todo en Sudamérica, sobre este principio? ¿Nos podrías comentar algo, por favor, Elizabeth? Sí, con mucho gusto. Primero, agradecer al maestro Pérez Nieto por sus comentarios. Yo estuve también estudiando muchos comentarios de él en esta convención y sobre todo sus comentarios sobre la lex mercatoria y cómo él explica que se debería de aplicar y que me pareció pues excepcional.
muy buena los comentarios del doctor y lo que yo estudié porque doctor, creo que usted también estuvo en la delegación de México cuando se dio la CIDIC quinta, porque estuve viendo antecedentes, así que quería agradecerle sus comentarios y sobre todo agradecerle su presencia. Usted sabe el respeto que le tenemos nosotros a usted como profesor y como maestro del Derecho Internacional Privado. En cuanto a la pregunta de Elin, creo de que primero era el temor de los estados americanos de abandonar su régimen conflictual, ese conflictualismo territorialista que existía en el continente americano. Y lo otro era porque tenían, yo investigué, tenían miedo en que esta convención, así señalando el principio de la autonomía de la voluntad como ley aplicable, como derecho aplicable, pudiera dañar a la parte más débil de la relación contractual. Ese era uno de los temores que ellos temían, de que la parte más fuerte de la relación contractual llevara las mayores ventajas, y pensaban que no era suficiente las normas imperativas ni el orden público para poder subsanar esa relación entre la parte más débil. Eso es lo que yo investigué en los antecedentes de lo que fue pues la negociación de la Convención de México. No sé si alguno de ustedes tendrá mayores de los que vivieron la negociación, mayor criterio para poder aumentar a la respuesta para el maestro Eli. Sí, si me permiten, yo quisiera en este sentido decir unas palabras, porque es un elemento crucial. El problema fundamental fue que, salvo Uruguay y salvo Venezuela, Sudamérica fue un país que se hundió en el territorialismo extremo, y que, como México lo tuvo, Sudamérica se negó a salir de ese territorialismo, y precisamente esa posición que le había derivado de las convenciones de Montevideo de los años 30, pero sobre todo del Código de Bustamante, provocó una cerrazón completa. Ese es el punto fundamental. Perdón. Gracias. Sí, quiero ceder la palabra. Creo que hay dos preguntas o comentarios. Primero a la profesora Adriana Dreisig y luego a Carlos Gaguardi. Adelante, Adriana. No sé si esté por ahí Adriana Dreisig. Sí, aquí adelante, estoy. Tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, todo el agradecimiento por poder participar de esta magnífica sesión. Felicitar a Elizabeth por tan brillante exposición, y asimismo agradecer al doctor Leonel Pérez Nieto los acertados comentarios que hizo en relación a los problemas que planteábamos los países sudamericanos a la época en que se celebra esta convención. Las razones fueron muy bien explicitadas, el temor al débil, y bueno, y bien lo señaló Elizabeth, venir de toda una tradición que no se quería cambiar, pero que finalmente se modifica, porque desde la práctica sí se daba la autonomía de la voluntad a nivel contractual, y luego se incorporó también en Argentina, estoy hablando, desde los códigos procesales, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y el Código Civil y Comercial que fue aprobado hace 5 años, que ya tiene 5 años de vigencia, receptó los principios de la Convención Interamericana de México.
Es así que se habla de lo que señalabas, Elizabeth, también los vínculos estrechos, se blanquea claramente el tema de la autonomía de la voluntad, se habla de derecho y no de ley, se incorpora particularmente lo que señalaba el doctor en relación a la importancia que tiene la lex mercatoria, los principios como derecho aplicable. Y entonces lo que quería era dejar aquí en la reunión este cambio que hubo en la legislación argentina para que se vea que se ha avanzado sobre ese territorialismo exacerbado que sí existió años antes, ¿verdad? Así que simplemente quería hacer esa aclaración. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y ahora le cedo la palabra a Carlos Gaguardi. Carlos, adelante. Creo que en lugar de prender mi micrófono, lo apagué. A la doctora Villalta, muchas gracias por su participación. Sin lugar a duda, es usted un ejemplo de que en Centroamérica hay grandes y muy profundos pensadores. Los centroamericanos se adelantaron a la Unión Europea en el concepto de mercado común y agradezco mucho su participación. Ahora, con respecto al tema específico de el desencuentro o la confrontación de tradiciones jurídicas romano-germánica y del common law, concretada en la Convención sobre la interpretación de contratos. A mí me parece muy claro la importancia de comprender el sistema jurídico del otro, un poco al Alberto Cortés, entender que todos somos los demás de los demás. Yo quisiera preguntarle qué es lo que se está haciendo a nivel interamericano y lo que usted sepa a nivel de países para superar este problema de conocimiento de la tradición jurídica del vecino con miras a suavizar, a armonizar este tipo de problemas y por lo tanto tener un mejor funcionamiento y operatividad en el ámbito jurídico. Sí, muchas gracias por sus palabras y por su pregunta, profesor. Lo que se está haciendo ahora en el sistema interamericano, el reto que se tiene desde que en los años 90 ingresó Canadá, pues y todos los estados del Caribe, y que la OEA se ha enfrentado con lo que es el sistema anglosajón y el sistema románico. Entonces, prácticamente el sistema anglosajón no quiere mucho los tratados. Esa es la realidad. Ellos no quieren obligarse por tratados, vía tratado internacional, que ha sido la costumbre nuestra, los países del civil law, de incorporar la legislación, el derecho internacional al derecho interno a través de los tratados internacionales. Entonces, como que no tenemos mucha, por lo menos en Centroamérica no teníamos mucho la costumbre del derecho suave, del soft law, del common law. Entonces, la OEA lo que ha hecho últimamente es inclinarse más por el soft law, apostarle más al soft law, y así es como ha hecho mucha, tanto en el derecho internacional público como en el derecho internacional privado, han hecho muchas leyes modelo. Por ejemplo, la ley modelo de lavado de dinero es una ley modelo que de allí han tomado base los demás estados de las Américas para hacer sus leyes internas sobre lavado de dinero. Por ejemplo, tenemos la ley modelo sobre garantías mobiliarias y de ahí han tomado los estados
el marco de esa ley modelo para hacer sus leyes internas sobre garantías mobiliarias, o muchos los principios, los principios de acceso a la información pública, como les dije en la charla, que hemos hecho muchos estados nuestras leyes de acceso a la información. Y por eso en este tema el comité vio que quizás lo mejor en este momento era dar una guía para que los estados pudieran ver cómo incorporaban las soluciones de vanguardia de la Convención de México a su legislación interna. Pero sí, eso es lo que prácticamente la OEA ahora son los retos que tiene la armonización y unificación en el derecho internacional privado del common law y el civil law, y en el derecho internacional público de la misma forma. Si ustedes se fijan, ha habido pues un pequeño estancamiento en la CIDIP. Desde el 2009 que se adoptó el reglamento a la ley modelo sobre garantías mobiliarias, desde el 2009 y ya estamos en el 2020, no hemos hecho otra CIDIP. Entonces, todo eso pues es necesario que los privatistas de las Américas empujemos a ver cuál es la mejor forma de desarrollo progresivo o de codificación del derecho internacional privado en las Américas. Sí, quizás esa es de las otras preguntas que tiene que ver el comité jurídico, los privatistas del comité, porque les voy a decir, en el comité jurídico hay pocos privatistas, la mayor parte de los miembros son de derecho internacional público. Entonces los temas de derecho internacional privado caminan poco en el comité jurídico porque los compañeros de público no conocen con detalle el derecho internacional privado. Entonces eso ha hecho que camine más lento en estas épocas el derecho internacional privado en el comité. Entonces una de las preguntas podría ser, ¿cuál es el destino de la CIDIP? Si seguimos con la CIDIP como foro codificador para el derecho internacional privado en las Américas, o si ustedes creen que debemos de seguir con un derecho suave, con un soft law, y seguir así en el desarrollo progresivo del derecho internacional privado en las Américas. Creo que su pregunta es bien importante para estos momentos en el sistema interamericano, para poder avanzar en el desarrollo del derecho internacional privado. Y más allá de los cuestionamientos al Comité Interamericano, yo quisiera preguntarle cuál es su propia perspectiva sobre esto. Que si estuviera en sus manos orientar y decidir estos trabajos, ¿qué recomendaciones son las que daría? Mire, yo pienso que la CIDIP trabaja desde 1975 que arrancaron de una manera muy efectiva, y que nosotros tenemos los americanos nuestras propias particularidades para el desarrollo del derecho internacional privado, que quizás pues no está en el mundo universal, no conocen nuestras propias particularidades. Quizá para mí sería conveniente seguir con el foro codificador, pero tal vez darle otro rumbo, y también introducir el soft law, o un rumbo también más económico, porque convocar a una conferencia especializada en el sistema interamericano da mucho gasto. O sea, porque es irla preparando cada 4 años, convocar, ya sea que un estado miembro se ofrezca a hacer la sede de la conferencia, o si no terminan, la última, ningún estado ofreció la sede, se hizo en Washington, en el seno de la OEA, la última CIDIP del 2009, la 7ª conferencia, que hasta ahí hemos llegado. Y entonces pienso que en una forma más fácil, más flexible de poder convocar a los expertos, y que trabajemos en los temas de derecho internacional privado, y que así como hubo en la Convención de México una reunión de expertos, como bien nos dijo el doctor Pérez Nieto en Tucson, entonces sería conveniente también que los expertos trabajaran, no solo los estados, porque miren,
yo también soy funcionario de Estado. Los estados no conocen los miembros que van como delegados de los estados, no conocen todas las particularidades y el detalle del derecho internacional privado. Van a estas conferencias especializadas y si no se hacen acompañar de expertos en las delegaciones, entonces los temas podrán pasar, pero va a pasar así de que no lo ratifican porque no dicen internamente al Estado los beneficios que dan estas convenciones. Entonces, es importante que estas delegaciones gubernamentales se hagan acompañar también por expertos de derecho internacional privado, por los académicos, para que estos asesoren a los políticos en la forma de cómo negociar todo este tipo de ya sea convenciones o leyes modelos o principios, para que puedan pasar y también incorporarse a las legislaciones, porque eso pasa mucho no como en el tema del derecho internacional público, que son convenios y tratados más políticos, que los estados los ocupan más cuando estos son ratificados, pero el derecho internacional privado, los estados tienen que saber la importancia y para qué nos están sirviendo. A veces no le sirven a la parte gubernamental, a la ejecutiva, sino que a veces le sirven más al órgano judicial. Y el órgano judicial no participa en estas reuniones. Por eso ustedes van a ver muchas de la CIDIP, como la ejecución de sentencias en el extranjero, la de los de cheques y pagarés, las de letras de cambio, la de las normas generales de derecho internacional privado, y si todos estudiamos los ratificantes, vamos a determinar que son bien pocos todos los ratificantes. Entonces, creo que son más de 26 instrumentos los que han dado las 7 CIDIP en el continente, que yo creo que varios de ellos deberíamos de volverlos a retomar y ver la importancia que estos tienen en la parte judicial. Fíjense que, vaya, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en la Corte Suprema de Justicia en una unidad que se llama la Unidad de Asistencia Técnica Internacional, donde se tramitan los suplicatorios en materia civil y penal y la extradición. Entonces, en los suplicatorios me di cuenta que solo ocupaban el Código Bustamante. Entonces, ahí vi que era necesario hacernos parte de la Convención de Exhortos sobre Cartas Rogatorias y el protocolo a la Convención de Exhortos sobre Cartas Rogatorias. Y ya hoy somos parte de tanto de la convención como del protocolo, y hoy los suplicatorios civiles se van más rápido porque los hacemos con los pasos que da la convención. Y así, si fuéramos parte de las convenciones sobre ejecución de sentencias en el extranjero, todo eso ahora con todo este tema de la migración y qué cantidad de gente la que se va a otros estados, y que empiezan a hacer actos judiciales y que hay que hacer los famosos pariates, o sea, los exequatur de las sentencias pronunciadas en el extranjero. Entonces fuera más fácil si fuéramos parte de las convenciones. Entonces todo eso, pero como les digo, a veces en las direcciones jurídicas de los estados, de los ministerios de relaciones exteriores, no ven la importancia pues del derecho internacional privado, que sí lo ven los expertos. Por eso yo veo que muchas cancillerías de América es muy bueno que tengan como asesores externos expertos en derecho internacional privado. Yo eso lo veo excelente y sería un ejemplo digno a copiar en todas las cancillerías de nuestros estados, de que hubieran asesores externos de las academias. Muy bien, hay 2 preguntas más, una por parte de Graciela Yolanda Zabaleta Armas de Perú, y otra por la doctora Nuria González. Entonces le cedo la palabra a Graciela Zabaleta de Armas. Muy buenas tardes, muchas gracias, es muy interesante la exposición, muchas gracias Elizabeth y a quienes han organizado el evento. Me parece la atinencia a la Convención de México muy importante respecto a los cambios, sobre todo en la parte correspondiente al derecho aplicable en el ámbito vale la redundancia, el ámbito de la aplicación de la Convención de México. Nosotros en Perú
tenemos incorporada la Ley de Derecho Internacional Privado en nuestro libro 10 del Código Civil de 1936. Ello no ha sido modificado y aplicamos el método conflictual, lo cual creo que es la principal situación que conlleva a la no incorporación dentro de la Convención de México, ¿no? En tanto, la Convención de México comprende una aplicación mucho más amplia, un ámbito de aplicación mucho más amplio, no reducirse solamente a una aplicación del método conflictual de determinar ley aplicable. Entonces me parece importante la exposición de hoy día y la llamada de atención sobre la importancia de esta Convención de México, en tanto en la época en que estamos viviendo, el derecho de comercio internacional ha ido incorporando nuevas instituciones, los contratos, por ejemplo, denominados y nominados, que ya se están insertando en nuestros sistemas jurídicos, se están aplicando, como también el tema de los Incoterms, que aun cuando no es obligatorio, esto de manera facultativa se incorporan en los contratos de compra-venta internacional, considerando su importancia en la determinación del riesgo. Entonces, considero que todos esos elementos, además de la ratificación de la Convención de Viena de 1980 y la CIDID, de las cuales es parte de Perú también, el Tratado de Montevideo, me parece importante unificar criterios, presentar unas normas uniformes que a nivel interamericano podamos aplicar, considerando incluso las situaciones que ocurren en épocas como la que estamos viviendo de pandemia, que es necesario agilizar el comercio internacional y también la solución de las controversias, no limitarlas a un derecho aplicable. Pero ello también implica no solamente la revisión de la legislación interna en nuestros respectivos países, sino también promover una capacitación, como ustedes han señalado muy bien, ¿no? Casi no hay especialistas o no hay conferencias, no hay congresos sobre el ámbito del derecho internacional privado en muchos de nuestros países. Si bien es cierto, ASADIP es un foro que permite, ¿no? Revisar estos temas, emitir opiniones, que formula proyectos como es el que ha presentado la doctora Elizabeth ante la OEA. Pero es importante la capacitación, ¿no? Y dentro de ellos la capacitación de los magistrados, quienes son los que realmente van a resolver estas controversias, ¿no? Y hay mucha, a diferencia de Argentina, que creo que ya algunos magistrados o tribunales están incorporando la lex mercatoria en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Muchos de nuestros países son reticentes, el Poder Judicial de nuestros países, a aplicar como fuente de derecho. Bien, entonces yo agradezco realmente y quisiera hacer una pregunta a la doctora Elizabeth. ¿Qué podríamos hacer los estados, ¿no? Quienes no somos parte en esta Convención de México, además de lo que, de acuerdo a cada uno de la situación normativa en nuestros países, podemos considerar, ¿no? Si es que podría la OEA, en todo caso, promover un foro a fin de comentar este tema de la aplicación de la Convención de México y de qué manera podríamos promover la mayor participación de los estados a nivel interamericano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la doctora Zabaleta del Perú, de Trujillo, por sus comentarios y por su pregunta. Una de las cuestiones que podríamos hacer es revisar y analizar la guía aplicable a la contratación comercial internacional, de que el año pasado, el 2019, terminó el Comité Jurídico Interamericano con el relator, el doctor José Moreno Rodríguez, y ahí ustedes pueden ver que está dividida pues en 17 acápites y cómo los estados han ido ocupando cada uno de los principios, como es la autonomía y la voluntad, como es el de la proximidad, como es la cuestión del orden público, las normas de policías, lo que queda fuera de la convención. Entonces, eso nos ayuda mucho para saber qué podemos hacer en nuestros países y si queremos avanzar en una contratación internacional vanguardista, incorporar esos principios, como les decía, como lo hizo Venezuela,
República Dominicana, Panamá, Paraguay, que emitieron leyes de derecho internacional privado o códigos de derecho internacional privado o reformas como lo hizo Argentina, su código civil y comercial. Y sí sería bueno un foro de capacitación, o sea, sería bueno el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, que de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, es el que trabaja con el comité jurídico y el que ayuda al comité junto con su departamento para poder hacer este tipo de reuniones. Sería conveniente tener una reunión para poder ver las ventajas de esta guía, en la que sería conveniente que el doctor Moreno Rodríguez, que es el que terminó y prácticamente pule toda la guía, que él explicara la mejor forma de cómo se podría incorporar en la legislación interna de los estados. Pero me parece excelente tener capacitación y un foro sobre la ventaja, ya hablar solo sobre la guía. Y cómo está dividida la guía y cómo los estados tienen su información sobre los distintos artículos que tiene la guía. Eso le va a favorecer no solo a la academia, a los profesores, sino que también a los legisladores y a los operadores de justicia. Yo creo que eso es importante. Gracias, Graciela. Muchas gracias, doctora Elisa Villalta. Sí. Ahora, había otra pregunta por parte de la doctora Nuria González. Adelante, Nuria. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me uno a las felicitaciones que le han hecho a Elizabeth Villalta por su exposición y bueno, agradezco también los siempre atinados y pertinentes comentarios del doctor Leonel Pérez Nieto y en esta ocasión también de Adriana Dreising, Carlos Baguardi y ahora nuestra colega de Perú, Graciela Zabaleta. Yo más que nada unirme a una expresión que acaba de hacer Elizabeth Villalta en cuanto a los foros de codificación y la tendencia que está teniendo el foro de codificación regional. Yo soy una amante del foro de codificación regional que representa la OEA, porque de alguna manera aterriza las necesidades concretas de nuestros estados latinoamericanos. Pero también entiendo, obviamente, que los foros de codificación universal, al tener un mayor número de estados, partes que lo firman y ratifican, obviamente siempre son más efectivos a la hora, digamos, de implementarlo. Pero celebro la tendencia, como ella expresaba, de que en este caso el foro de codificación universal regional tiene esa tendencia, como lo tiene desde hace muchos años la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a implementar instrumentos internacionales de soft law, de derecho suaves, ¿no? Porque, bueno, tenemos normativa internacional de hard law, convenios internacionales de mucho valor, como es el que tenemos comentando el día de hoy, pero que pasan los años y que se quedan de alguna manera, pues, no sé si obsoletos, pero fuera de la práctica, del cual, digamos, fueron gestados o fueron creados en su momento. Entonces, esta complementariedad entre nuestros instrumentos de hard law y los instrumentos de soft law es fundamental, aunque sabemos que, bueno, las dos principales características del soft law es, en primer lugar, tiene una falta de poder de vinculación directa, que para mí eso no es ningún problema, pero estamos acostumbrados a que aquello que no vincula no nos obliga, por lo cual ahí habría un hándicap, pero en lo personal no lo veo. Y por otro lado, bueno, el valor que tiene el soft law es la innegable influencia en el futuro desarrollo legislativo, por supuesto, y su referencia en la actuación judicial. Es decir, que lo podemos tomar en cuenta porque es parte, de alguna manera, los estados que realmente creen en el soft law en su implementación. Entonces, bueno, es corroborar un poco lo que ella está expresando, poniéndolo en colación con lo que hacen los organismos universales, ¿no? Y también, pues, ahora acababa de expresar también la profesora Zabaleta de Perú el tema de la capacitación, fundamental. No podemos entender bien el derecho internacional privado con lo complejo que es si no tenemos, digamos, una buena formación en la materia y no capacitamos, bueno, no nos capacitamos en primer lugar nosotros mismos para entender
que hay una complementariedad incluso entre instrumentos jurídicos de hard law y soft law, y obviamente también traigo aquí a colación todas las bondades que tiene precisamente esta guía de derecho aplicable a la contratación, ¿no?, que ella nos está refiriendo en este día. Entonces, fundamental no solamente estar preparada en todos los niveles y por parte de todos los interlocutores que intervienen en un supuesto de derecho internacional privado, sino tener esa conciencia, esa idea clara de esa evolución o esa tendencia hacia la complementariedad entre el soft law y en primer lugar, entre el hard law y el soft law. Era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Nuria, por tu comentario. Y por cuestión de tiempo, solamente un último comentario por parte de Carlos Gaguardi. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Eli. Solamente quiero subrayar por su relevancia lo que acaba de comentar la doctora Nuria González, porque a mí me parece que no hay que olvidar que este sistema para incorporar en el derecho interno normas de derecho internacional privado lo tomamos a partir de un instrumento de derecho internacional público que son los tratados internacionales. Y en este sentido, una vez que un tratado internacional es aprobado, y esto se multiplica cuando es multilateral, los tratados quedan escritos en piedra. Es sumamente importante el tema del soft law, y yo quisiera referirme a dos casos de éxito en el caso del soft law, como son los Incoterms y las normas generales sobre cartas de crédito bancarias. Es decir, los Incoterms, desde luego, que son hechos vinculantes por la autonomía de la voluntad a la que tanto nos hemos estado refiriendo. Y en el caso de las normas sobre créditos bancarios internacionales, a mí me parece que aquí ni siquiera opera la autonomía de la voluntad, sino como que ha habido un gran consenso de parte de la comunidad bancaria internacional sobre la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para estos instrumentos, y mucho podríamos aprender de estos dos casos de éxito. Muchas gracias, Eli. Pues muchas gracias, Carlos, por tu comentario, y quiero agradecerle a la doctora Elizabeth Villalta su excelente exposición. La verdad es que fue una exposición bastante completa sobre las expectativas que tiene el derecho aplicable en este hemisferio, ¿no? El derecho aplicable a los contratos internacionales en este hemisferio americano. Y nada más quería pedirle a la doctora Elizabeth Villalta si en 3 minutitos, por cuestiones de tiempo, nos puede explicar rápidamente un poco sobre esta obra que aparece en la pantalla, América Latina y el Derecho del Mar, de la cual nuestra expositora es coordinadora. Por favor, Elizabeth. Sí, esta obra es un liber amicorum que se hizo a un jurista salvadoreño, el doctor Alfredo Martínez Moreno. Le voy a decir la razón por qué. Porque bueno, yo también hago derecho público, en mi país somos pocos los de derecho internacional, y hago público y privado. Entonces, cuando se estaba negociando la Convención del Mar, ya en la última fase para entrar a lo que es la verdadera conferencia, que ustedes saben que fue en el 82 en Montego Bay, se estaba discutiendo mucho en Ginebra sobre los estrechos internacionales, sobre que querían unos la libertad de navegación, y varios estados se oponían, sobre todo Turquía, por el estrecho del Bósforo y los Dardanelos, y entonces era presidente de la comisión que estaba discutiendo el doctor Alfredo Martínez Moreno. Él fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Entonces él logró poner la palabra derecho en tránsito en vez de libertad de navegación, libertad de tránsito, perdón, y entonces con esa frase
logró que las grandes potencias y los otros estados aceptaran una libertad en tránsito en la navegación de los estrechos internacionales. Como esto después de la Segunda Guerra hubieron los submarinos y todo eso, tenían miedo la navegación en los estrechos internacionales, las grandes potencias y los estados que tienen estrechos se oponían mucho a una libertad de navegación. El doctor Martínez Moreno fue el presidente, fue acompañado por muchos juristas de la época, entre ellos el doctor Castañeda de México. Él me lo comentaba, que le ayudó mucho en todo esto de salir de este impasse y lograr así que se instalara lo que es la Convención del Derecho del Mar, que es lo que ustedes saben que ahora que da los espacios marítimos. Entonces, un profesor de España, el doctor Víctor Luis Gutiérrez, que es el coordinador de Derecho de la Universidad de Jaén, leyó todo lo que había hecho el doctor Martínez Moreno para que se lograra instalar la Conmemar, y entonces me dijo que por qué era injusto, así como la Convención de México, que no se le dio su verdadera divulgación, que era injusto que al doctor Martínez Moreno la gente no supiera qué es lo que había hecho en la Convención del Mar, y que era necesario hacerle un homenaje. Entonces me dijo, como tú conoces a los profesores de América, que son los que están en este tema, y que conocen al doctor Martínez Moreno, porque también él es miembro del ILADI, es miembro honorario. Entonces, empezamos a trabajar en lo que es esto, que es la contribución de América al derecho del mar. O sea, ustedes saben que América ha tenido mucha contribución al derecho del mar. El tema de las bahías históricas fue dado por el doctor Luis María Drago en 1910. Este tema de bahías históricas lo traspoló la Corte Centroamericana de Justicia en 1917 y da el concepto de bahía histórica trinacional para el Golfo de Fonseca, la única bahía histórica multinacional en el mundo. Luego fue Truman en 1945 que habló sobre la plataforma, el concepto de plataforma continental, y que se extendía hasta las 200 millas. El por qué las 200 millas, porque cuando previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se había Alemania anexado Austria y Polonia, se reúnen en Panamá los estados americanos y mantienen un estatus de neutralidad sobre todo el territorio y 200 millas marinas. Y ahí empieza a surgir el concepto de las 200 millas marinas. Precisamente por los submarinos y los barcos queríamos tener una neutralidad alrededor del territorio. Entonces, es así como Truman en su concepto de plataforma continental habla de 200 millas marinas, y esto es tomado por muchos estados americanos que los incorporan en sus constituciones. También excelente. Excelente. También este concepto de las 200 millas marinas es tomado en 1952 por Ecuador, Perú y Chile, y dan el famoso concepto del mar patrimonial, que se extendía hasta las 200 millas marinas. Entonces, con este concepto de mar patrimonial de las 200 millas marinas, prácticamente empezó la guerra entre las grandes potencias que querían 12 millas marinas de mar territorial y América Latina que quería 200 millas de mar, era el mar patrimonial. Esta teoría se le vendió a África y a Asia, y antes ya eran los 3 continentes que pedíamos las 200 millas. Los africanos hablaban de una zona exclusiva, y entonces la transacción que se dio en la Convemar fue un mar territorial de 12 millas y una zona económica exclusiva de 188 millas. Si ustedes suman 188 y 12, dan las 200 millas. Entonces todo esto fue hecho por los juristas latinoamericanos. O sea, entonces por eso es que se da este libro, La Contribución de América. Si ustedes se fijan, ahí están los grandes juristas de América Latina escribiendo ellos sus temas en homenaje al doctor Martínez Moreno. Y eso el libro fue presentado hace 2 años allá en España, en la Casa de las Américas,
y también fue presentado en el Congreso de Sevilla del ILADI, del Instituto Hispano-Luso Americano. Nos preguntan dónde podemos conseguirlo. ¿En Tirán, es cierto? ¿Es correcto? Sí, en Tirán Le Blanche. Perfecto. Pues Elizabeth, gracias nuevamente. Y ya para terminar y dar término a esta sesión, bueno, primeramente quiero agradecer nuevamente a Elizabeth Villalta por su exposición, la verdad que muy ilustrativa. Nos deja muchos temas para reflexión. Y quiero nada más dar por último, algunos anuncios. Primero que nada, se está otra vez circulando, se está circulando la convocatoria al Seminario Nacional, que este año será virtual. Entonces, están todos cordialmente invitados a participar enviando sus ponencias para el seminario, al correo de seminario@amedip.org. Acuérdense que estas ponencias van a ser sujetas a doble dictamen ciego. Entonces, las que sean seleccionadas serán presentadas en el seminario. Queda poco tiempo, entonces aprovechemos estos días para poder trabajar en la ponencia. También le pido a los miembros de la academia que nos hagan llegar sus comentarios respecto a la ley modelo de Derecho Internacional Privado que elaboró la academia, precisamente para podernos reunir virtualmente y poder empezar a hacer la nueva revisión a esta ley modelo. Y por último, quiero enviar saludos a Baja California, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Yucatán, a Perú, Argentina y España. Y por último, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su tiempo, su disposición por habernos acompañado el día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les deseo una feliz tarde de jueves y que tengan muy buen provecho. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, saludos desde Tijuana. Saludos a todos, hasta luego. Nos vemos, Carlos. Adiós a todos. Gracias. Nos vemos, Betty. No olviden enviar sus comentarios de la ley modelo, por favor. Sí, por supuesto. Gracias, Betty. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Un gusto escucharla. Cuídese mucho. Adiós, Eli. Nos vemos. Chao, Adriana. Sí.